Hola, ¿qué tal? Hoy día estamos con Eloy Espinosa Saldaña. Vamos a hablar un poquito de los problemas de accesibilidad a la vivienda y vamos a tocar tres ejes fundamentales: el derecho constitucional de la vivienda, la impredictibilidad jurídica y cuál es la definición de vivienda de interés social. Bajo estos puntos, doctor, por favor, si nos quieres hacer algunos comentarios al respecto, primero, del derecho constitucional a la vivienda. Y para hacer una pequeña acotación, en el año 1992 se elimina el derecho constitucional a la vivienda para incorporar al modelo neoliberal de desarrollo urbano e inmobiliario. Esto en Ujú. vías de buscar financiamiento para poder disminuir la brecha de vivienda. Sin embargo, en el año 2022 se incorpora el derecho constitucional a la vivienda digna. Ahora, esto para mí, que no soy experto, me genera un poco de preocupación, porque ¿cómo podemos decir de que es un derecho constitucional si no podemos eliminar o disminuir la brecha para todos de la misma manera? Bueno, muchas gracias primero por la invitación, Fernando. Eh, Todo el tema de vivienda tiene también una connotación vinculada con saneamiento. Y ahí lo dejamos planteado porque hace un mes más o menos se publica la ley, el decreto legislativo 1620 que va a regular todo el servicio universal de agua potable y saneamiento. Lo dejo allí por si nos alcanza el tiempo. Cuando estamos hablando, el modelo de la Constitución de 93 reclama ser una economía social de mercado, pero igual que la 79, pero bajo consideraciones que en el texto constitucional son distintas. ¿A qué me refiero con esto? En el texto, cuando hablamos de economía social de mercado, estamos hablando que el Estado es subsidiario, pero también es solidario. ¿Qué quiere decir eso? El Estado actúa en la economía en vez de cuando el particular no puede o no quiere, Claro. ¿ya? Y, pero también es solidario. ¿Qué quiere decir eso? El Estado tiene que promover la atención de los más vulnerables y tiene que rechazar aquellas cosas que perjudican a los más vulnerables. ¿Qué Ok. pasa cuando uno compara el texto 79 con el de 93? El texto de 79 pensaba más en clave de solidaridad que en clave de subsidiariedad, ¿ya? Por eso tenía una larga lista de derechos sociales, entre ellos el derecho a la vivienda. Por eso tenía una configuración donde el Estado podía tener diferentes reparticiones administrativas, no solo gobierno central, gobierno regional, gobierno municipal, podían tener empresas. Hoy solamente las empresas se crean por ley, las empresas públicas. Entonces, hay un cambio de perspectiva, sí, entre un texto y el otro. Te están hablando de la misma categoría, pero no lo están entendiendo igual. Claro, claro. Y eso Entonces, explica por qué en el texto original del 93 lo que se habla es de básicamente de ordenación del territorio. ¿Qué es eso? Me preguntarán algunos, algunas que están escuchando. El tema es, todos los terrenos no pueden ser utilizados para lo mismo. Y eso tiene que ser planificado. Lo que tenemos en el Perú que se construye en cualquier sitio y de cualquier manera. La zonificación, que es un tema que me estás preguntando como segundo eje, viene tarde o no se aplica. claro. Y ahí tenemos los problemas para dar coberturas básicas, sobre todo de los derechos sociales que tienen que ver con el bienestar. O sea, si yo construyo mi casa en un cerro, entonces voy a tener que llevar todos los servicios de agua, voy a tener que llevar todos los servicios de salud, la vivienda se va a construir sin cumplir con ciertos requisitos, porque es vivienda de autoconstrucción, ¿ya? En ese tenor, la Constitución de 79, en su texto original, era más protectora que el texto original 90. ¿Qué Claro. ocurre? Llegamos al Tribunal Constitucional y el trabajo que hacemos básicamente en el Tribunal Constitucional es darle contenido, sobre todo respaldándonos en los parámetros convencionales y en jurisprudencia anterior, ¿no? Comparada o propia, para poder en alguno decir tres cosas.
La primera es que los derechos que tienen un componente prestacional, o sea, de obligación a la sociedad, no dejan de ser derechos fundamentales porque no se puedan cumplir de inmediato. Ah, ok, ok. ¿Ya? Vale la aclaración. Primera cosa importante que la resaltamos con nuestra jurisprudencia. ¿Ya? Eh, la segunda cosa importante que se va a plantear a nivel de nuestra jurisprudencia es el uso de los parámetros internacionalmente establecidos. Nuestra Constitución dice claramente en su cuarta disposición final y transitoria que los derechos, y no diferencia entre derechos de la, digamos, más de corte civil, de la persona, ¿ya? Con derechos sociales, con derechos económicos, con derechos ambientales, con derechos culturales. Habla de derechos. Y los derechos tienen que ser interpretados de acuerdo con qué? Con el parámetro convencional. Bueno, eso es lo que comenzamos a hacer. Y por eso es que comienza a salir una serie de jurisprudencia. ¿Ya? Cuando hablamos de jurisprudencia no está hablando necesariamente de precedentes. El precedente es aquel pronunciamiento al cual se le busca dar un carácter obligatorio estableciendo reglas. Aquí estamos hablando de jurisprudencia, son pronunciamientos de quien sabe derecho y tiene potestad jurisdiccional. O sea, cuando te dice una instancia administrativa que tiene jurisprudencia, no, que no tiene jurisprudencia. Jurisprudencia jurisdiccional. Ya. La administración compone sus conflictos. Punto. ¿Qué es lo que hace el tribunal? Comienza con el parámetro convencional, comienza con el parámetro comparado a rellenar el contenido de derechos sociales no reconocidos, porque hay una cláusula de derechos implícitos en la Constitución, por eso Ujú. comenzamos a hablar de vivienda cuando la Constitución solo te habla de cómo distribuir el espacio físico en su texto original. Nosotros comenzamos a hablar de vivienda. Ya no le queda otra cosa que ya bien entrado el siglo XXI, la modificación para sí, decir vivienda, porque ya estaba deducido en varias jurisprudencias del tribunal y es un intérprete de cierre vinculante de la Constitución. Ujú. Te guste o no te guste, ¿no? Si no te gusta lo que resuelve el tribunal, te vas fuera para los tribunales supranacionales y ahí veremos si te corrigen el pronunciamiento o planteas un arbitraje aquí o afuera, de contratación pública, y ya veremos si te corrige el pronunciamiento. Claro. Esa es la segunda característica. Y la tercera característica es que nosotros implantamos una comisión de seguimiento y cumplimiento de nuestras sentencias. O sea, no basta con emitirlas, sino que en algunos casos considerados emblemáticos, vamos a hacerle el seguimiento para ver si las entidades están cumpliendo. Y si consideramos que no están cumpliendo, las llamo a audiencia para que nos digan cuánto están avanzando las sentencias. Claro. Esos tres parámetros potenciaron a llegar a la situación actual que ahora el texto constitucional dice que algo que originalmente no decía. ¿Cuál es el problema hoy en día? Han recogido un proyecto que dejamos hecho, porque fue el ponente de ese proyecto, que es el del famoso muro de la vergüenza, ¿no? Sí, eso es un avance en términos del tema que estamos tocando, ¿no? Pero luego han desactivado, con todo respeto, ellos son muy amigos míos, pero yo soy más amigo, la verdad, que mis amigos, han desactivado la Comisión de Cumplimiento y Seguimiento. Ya. Con lo cual, allí tu preocupación se hace muy válida. Si saco una sentencia sobre vivienda, si saco una sentencia sobre educación, si saco una sentencia sobre salud, si saco una sentencia sobre seguridad social, sobre una sentencia de trabajo, los típicos derechos sociales, ¿no? ¿Cómo los hago cumplir si yo tenía dientes y me los quitaron? Claro. Claro. ¿Ya? Y ese es el problema. Si me permites poner un poco de contexto, cuando pasamos de la constitución anterior a ahora, han pasado más o menos 10 años que se han estado trabajando un montón de cosas para poder llegar al inicio de que comience a funcionar realmente ese modelo. Entre ellas, la creación del Ministerio de Construcción, de Vivienda y Construcción y Saneamiento, el Fondo Mi Vivienda, la creación del Reglamento Nacional de Edificaciones, que ahora es el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, eso ya es otro tema más. Ujú, ahí Pero en tendría todo para ese, 2 días, pero en fin, ya. en todo ese tema lo que ha pasado es que hemos pasado de un modelo de desarrollo y expansión urbana
donde se utilizaban los suelos de las comunidades campesinas, comunidades agrarias, mineras, pesqueras, que no tenían realmente planificación urbana, y también modelos en los cuales el Estado era el gran habilitador de suelo, pero que cada uno autoconstruía. Y eso genera un montón de problemas porque hace que Claro, sea claro, claro. bien caro el Yo costo de no voy a vida. hablar mal de los amigos de Tofopri, pero digamos que no es la mejor estrategia, ¿no? A ver, Exacto. vamos a eso. Entonces, ¿cómo se entendió? Se entendió que lo que hay que hacer, el discurso de Rawls, ¿no? La gente no sabe, entonces vamos a levantar el velo de la ignorancia y le vamos a facilitar el acceso, sobre todo a los derechos que tienen que ver con el bienestar, derechos sociales. Ujú. Entonces, el Estado no construye, el Estado habilita para que tú construyas y te pone condiciones mínimas para darte un certificado de posesión y después que te tramites la propiedad. ¿Estamos? Ese es el modelo. ¿Cuál es el problema de ese modelo? Si no va incorporado de una ordenación del territorio, lo que tenemos es un caos feroz. Total, total. ¿No? Y ¿Por qué? Porque cualquiera que teniendo la autorización construye en el terreno como buenamente entienda y puedes tener lugares donde se construye que no son los lugares convenientes para construir. Todos los años, en febrero o marzo, tenemos el mismo problema. Lluvias y las casas que están construidas en zona sensible se van o se maltratan, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay sitios donde uno no debe construir una vivienda. Si tenemos una quebrada o casi un cauce de un río, ahí no puedes construir una vivienda. eco. Y ahí viene Pero el eso segundo punto, que es de la solamente informalidad para y la eso, ilegalidad, claro, ¿no? para eso justamente tú, el ente rector, no ha funcionado como un ente rector. ¿No? O sea, ha dejado que se habiliten construcciones o ha convalidado lo fáctico. O sea, yo construí y después voy a convalidar mi casa, ¿ya? Y no ha habido unas pautas claras, establecidas y hechas cumplir. ¿Y qué tenemos? Una conurbación entre Lima y el Callao de casi 12 millones de habitantes, con una carencia de servicios básicos preocupante. Total, ¿Va? Entonces, y totalmente. cuando no se carece el servicio básico, la calidad del servicio que te prestan es deficiente. Así es, así Esto en es. vivienda es muy notorio, Sí, ¿no? Aquí en el Perú se ha construido como se quiere y cuando se quiere. La claro. típica. Construyo un piso, después construyo otro piso, le pongo la antenita en la televisión, que ahora nos va a costar más caro la televisión con cable por la ley esta que dice que en octubre nos van a cargar todos los servicios no domiciliados. O sea, son 600, ¿ya? Y tienen Ujú. que ver, por ejemplo, con lo que estamos conversando ahora, que no estamos conversando de manera personal, sino de manera virtual. Y la proyección que vas a hacer tú después, ¿ya? Por ejemplo, en esa lógica, ¿qué pasa? Cuesta el doble o el triple llevar algunos otros servicios. Yo he sido Ah, presidente del Tribunal de Reclamos de Osimermin. Ya, trata de llevar servicio de energía eléctrica a ciertas zonas. sí, pues. Trata de llevar cobertura de las conexiones de gas para el uso local, que debería ser la apuesta del país. Tenemos mucho gas para explotar y no podemos confiarnos en una sola hidroeléctrica como la del Mantaro, porque la hidroeléctrica de Mantaro se resfría y el país le da pulmonía, Sí, ¿no? Entonces, algo parecido ocurre en vivienda. Entonces, aquí lo que se hizo es entender mal el necesario emprendedurismo que tiene que haber de la población, ¿ya? Y se dijo carta abierta o a tal caso yo certifico lo que has hecho. Y eso nos crea un tremendo problema de mayor inversión, que es el Estado directamente que la hace, o tiene que conseguir alguna alianza, léase sacar en concesión, léase plantear una fórmula de contrato ley, léase un gobierno-gobierno, léase una asociación público-privada, e incluso, aunque ya lo han mandado los hechos casi el descarte, obras por impuestos. claro, ¿No? Si tú no tienes la cabeza planificando como ente rector esto, las variables se te escapan de las manos.
Yo no, a ver, la segunda ciudad del país en población no es Arequipa, no es Trujillo, esa es Juan de Lurigancho, Sí, que es una demostración palpable, todo respeto, gente que vive ahí, que ni siquiera ordenación del territorio ha habido, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo un ente rector que planteara pautas y las hiciera cumplir. Lo que hubo es alguien que autorizaba para construir con un certificado de posesión o a tal caso te daba un certificado de posesión para ratificar lo que ya habías hecho. sí. Y también hay una costumbre en la política de alcaldes, ¿no? En el tema de regalar obras. Entonces, por eso lo Mm. que se suele hacer es desactivar un poco estos planes urbanos, les han ido quitando un poco de peso. De hecho, el Instituto Metropolitano de Planificación estaba vacío, vacío, vacío. Yo me acuerdo que fui por el año 2007 a visitar y habían dos ingenieros y un montón de planos, ¿no? Todos enrollados en un muro y ahora está debajo de la municipalidad provincial y eso significa que los planes urbanos se aprueban a nivel de consejo municipal y tengo entendido que el consejo municipal viene de parte de los regidores y los regidores son los que han financiado las campañas políticas, ¿no? de los alcaldes, entonces se vuelve Vamos, un problema vamos a que cada explicar 4 esto años. con el mayor gusto. A ver, ¿qué es lo que pasa? Una comprensión mala de las cosas. No tenemos que tener al Estado en todo, pero el Estado no tiene que ser inexistente, ¿ya? Y dos, todo país planifica. Sí, incluso el país que supuestamente representa la economía más liberal, que son los Estados Unidos, hay quien que me diga que los Estados Unidos no planifican, ¿no? Washington, Siempre, D.C. nomás. pero Solo mira Washington, D.C., es una ciudad totalmente diseñada. absolutamente planificada para ser capital del Estado. Así es, ¿ya? Eh, y por eso en Washington el viernes en la tarde todo el mundo viaja, porque es una ciudad de funcionarios y vuelven a su tierra, ¿no? Claro. ¿Y dónde está Washington? La mitad de las 13 colonias que fueron las originales. Ahí la clavaron, ¿no? Ahí la clavaron, para que ningún estado tuviera más presión que otro, en el medio de las 13 colonias iniciales, ¿no? Si eso no es planificar, dime, Fernando, ¿qué es planificar? Digan los amigos y amigas que nos van a escuchar después qué es planificar. Claro. Entonces, todo estado tiene que planificar. Aquí se entendió que la palabra planificación era una mala palabra, que se entendió que el Estado, si es subsidiario, solo actúa cuando los particulares quieren que actúe o no quieren hacer algo que ya es indispensable. O sea, es la última gota del Estado. No, pues, no hay país que funcione así. Tiene que haber una planificación básica y articulada. O sea, Y sostenida, el sostenida. Un gobierno, proyecto las como el entidades de gobierno aeropuerto, central, permíteme, las entidades de gobierno central siempre tienen que conversar con las subnacionales. ¿Por qué? Porque tenemos más de 20 regiones, porque tenemos más de 100 municipios provinciales y porque tenemos más de 1000 municipios distritales. Y si cada cual va a hacer la película como quiera, tenemos el desastre que ahora tenemos, por ejemplo, en conurbaciones grandes, que ya no solamente es Lima Callao, ¿ah? claro, Ya hay serios problemas en Arequipa y en Trujillo, por ejemplo. sí, claro que sí. Arequipa, Trujillo, pronto, bueno, Chiclayo también tiene un montón de problemas en Claro, su expansión Chiclayo, urbana y además demás. porque Chiclayo es una ciudad que se hace sin que haya sido capital inicialmente. La capital inicial era Hazaña. Entonces la Nunca se ciudad crece pensó. en absoluto desorden, porque es centro comercial, punto. Sí, 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 tal cual. Sin ninguna Mira, yo planificación. Basta con creo que una los forma, problemas que tiene Chiclayo, por ejemplo, con el tema de saneamiento. sí, Las tuberías afuera con un alcalde acusado de corrupción. sí, ¿No? Ya, sí, tal ¿por qué? cual. Porque ese alcalde hizo su plan, incumplió su plan y no había quien lo mordiera para controlar si el plan lo cumplía. ¿Ya? Entonces se necesita planificación y planificación articulada, Sí. porque son muchos los que tienen competencias y cuando muchos tienen competencias hay la posibilidad del abuso de la competencia o de la desviación de la competencia. Ujú. De hecho, yo quiero graficar con el proyecto del aeropuerto Jorge Chávez y Mm, el tren eléctrico. Yo creo que eso es el mejor ejemplo de descoordinación
que hay a nivel de planificación urbana y estratégica a largo plazo, ¿no? O sea, se va a hacer Mm. el aeropuerto más grande de Latinoamérica y el tren va a llegar a la estación donde originalmente estaba planificado vuelos nacionales y vuelos internacionales se iba a abrir una nueva puerta, pero se toma la decisión políticamente de hacer otro tipo de diseño y otro tipo de propuestas, se lanza concurso, se cambia el proyecto del aeropuerto, se empieza a construir y ni siquiera tenía el puente adjudicado. Entonces, tienes El el tren puente de eléctrico la que vía llega a una japonesa es puerta. una tragedia, pero en fin, a ver, vamos, no, es que es una tragedia, o sea, tú no puedes hacer una autopista que va a pasar por un río y no prever cómo va a ser el puente que cruza ese río. Ya, y otra cosa que tiene, varias cosas tienen problema el diseño del aeropuerto. En primer lugar, para la nueva terminal no está previsto un acceso peatonal, Ah, eso sí, pues. ¿ya? No, No pues está previsto. No estaban previstos los puentes, ahora se están sacando los puentes, ¿no? Dicen que tenemos aeropuerto en octubre y noviembre, pero no tenemos cómo llegar a esa parte del aeropuerto, porque, la Morales Duárez, por favor. ¿verdad? La Morales Duárez, qué terrible va a ser No, eso. no, no, eso va a ser terrible. Va a ser peor que lo que está pasando a partir de hoy, como están refaccionando la vía expresa a la tradicional Paseo de la República, que ya. O sea, ¿quién se ha enterado de la comunicación que se ha hecho para decir, vamos a tener esto cerrado unos mesecitos porque lo vamos a tener para ir, use las vías alternas? ¿Quién sabe? En pleno paro de transportistas. Así es. Con lo cual lo que estás promoviendo con toda claridad es el transporte informal, que es de mala calidad y a precios irrazonables. Tal cual, tal cual. ¿Ya? Eh, bueno, volviendo al tema que originalmente me estabas planteando, ¿ya? Hay varias cuestiones de clara falta de planificación. De entrada, el tren eléctrico pasa por una serie de distritos. La ruta 2 que se está haciendo supuestamente comienza en Atevitarte, ¿ya? Y Sí. llega hasta el aeropuerto, ¿ya? Muy bien. El aeropuerto no tiene acceso peatonal. El acceso que va a hacer es con el auto que te lleve o cuando esté el tren allí, que va a ser ahí aquí a 4 años, a lo mejor 2 horas, ¿no? A ver, va a Pero el salir. tren va a llegar a otro lado, no va a llegar ahí. No, pues, pero finalmente, ¿qué pasa hoy día en el aeropuerto, Fernando? O sea, seamos claros. Este es el único aeropuerto grande del mundo que no tiene un transporte público para poder llegar. Sí. O pagas por un taxi o te subes en ese carrito que te da vueltas por toda la ciudad para dejar. Ujú. Eso es inconcebible para una ciudad que además es el hub por su ubicación geográfica para poder hacer vuelos por toda América Latina. Exacto, hub comercial de América Latina y hub Exacto. turístico. Por la cuestión gastronómica, por la cuestión cultural, por lo que quieras. Pero aquí, para poder hacer un vuelo de Los Ángeles a Buenos Aires, por decir, la parada obligada es Lima. Claro. Porque no lo que te quedaría es ir al Alto, que son 4.000 metros, el aeropuerto de La Paz, que es la sede de gobierno, no la capital, de Bolivia. Ah, Entonces, o es Lima o es Lima. Y el aeropuerto no tiene condiciones. Y lo que están planteando ahora demuestra una falta de coordinación absoluta, sí. porque hay municipalidades que no han previsto en su plan qué va a pasar por allí y cuándo va a pasar. Y no hay inversión para eso. Entonces toca la puerta de Lima. Y Lima no quiere hacer necesariamente eso, digámoslo con todas sus letras. Y es lícito. El señor alcalde de Lima quiere ser presidente de la República. Entonces está pensando en unas cuestiones que tengan impacto inmediato. No está pensando en las cosas a largo plazo. Y de ahí viene su problema con los entes reguladores de este Y tema. con necesidad de presupuesto, que pide plata, pide plata, pide plata. Es que obviamente pide plata porque además tiene una bancada que configura la mayoría congresal y la presidenta no tiene bancada. Sí, de acuerdo. Entonces, Ahora, dos y dos suele necesitamos ser esos cuatro, proyectos querido Fernando. estructurantes, ojo, ¿ah? Sí necesitamos la periurbana, necesitamos la nueva carretera central, necesitamos el tren, todo eso lo No, necesitamos. eso es indispensable. Y además, por una cuestión adicional, Chancay,
O sea, Chancay es el punto de comunicación, no solamente de la segunda economía del mundo, sino de todo lo que es el sudeste asiático, Claro, con el Brasil, que es la sexta economía. Ya, los chinos no han puesto esta inversión porque no quieran. Los chinos quieren salir al Brasil. sí, ¿Ya? Entonces, para que esto sea realmente rentable, no solamente tiene que hacer su trabajo de cabotaje para el puerto más grande de Chancaya del Callao, sino tiene que hacerse trenes. Tiene que sí, hacerse y trenes de los modernos, no como el ferrocarril central, menos como el tren macho, con todo respeto. ¿Ya? Tienen que hacerse trenes modernos, porque el transporte terrestre más barato es el transporte ferroviario. Se harán carreteras también. Eso es indispensable, si no, las cosas van a llegar a Chancay y después vamos a tener a los ecuatorianos llevándoselo en barco a Guayaquil o los chilenos llevándoselo a Paraíso, Guayique. Y sí, sí, no, y no vamos a beneficiarnos mucho por la claro, cobertura. Es más, vamos a tener los problemas, porque todo puerto, por su naturaleza, se mueve dinero, y no se mueve dinero, hay delincuencia. sí, sí. Mira, festejamos este año 100 años de barriadas y las barriadas se dieron originalmente porque la falta de acción del Estado para poder promover vivienda formal y se empezaron a ocupar para estar cerca a sus zonas de trabajo y nada ha cambiado hasta el día de hoy. Entonces, uno de los principales generadores de informalidad es justamente este tema de la falta de planificación y la supervisión de esta planificación para hacer las cosas bien. Claro, Y porque creo la que otro, planificación no basta con el diseño del plan, basta con el seguimiento del plan. Tiene que tener el seguimiento del plan, tiene que tener ajustes al plan. La realidad ujú, puede cambiar, entonces tienes que tener la capacidad de hacer ajustes en el plan y el plan, como todos sabemos, tiene proyectos, tiene programas y tiene actividades. tal cual, Y tal esas cual. hay que hacerlas funcionar. Y para Sí, eso se tienen que tener los recursos humanos y los recursos económicos suficientes. sí. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, cuando no hay plata, se aumenta la cajita y tenemos déficit fiscal. Y cuando no tenemos capacidad de gestión, sobre todo a su nivel subnacional, comienzo a construir cualquier cosa porque, como el alcalde puede ser reelegido, la alcaldesa puede ser reelegido, el gobernador, gobernadora puede ser reelegido, y tiene, como tú bien has dicho, un consejo regional, un consejo municipal, provincial, un gobernador principal, que normalmente son los que financiaron la campaña. Entonces, si quiero quedarme en el puesto, tengo que hacer cosas que la gente las vea ahorita. Y Sí. no me importa la cosa a largo plazo. Y si no hay Y quien por eso, supervise lo diseñado, el diseño está en el papel. sí, y por eso es que también incluso ha habido, o sea, quiero después regresar otra vez a la normativa, pero ha habido incluso un giro en la política de hacia dónde van a destinar los bonos de techo propio. Ya no van a ir hacia vivienda nueva tanto, sino van a ir más hacia sitio propio, que eso es un formato súper atomizado que es imposible de fiscalizar y es regalar plata a las personas para que, entre comillas, construyan. Y no hay ninguna garantía de que lo hagan bien, no hay ningún seguimiento que el Estado realmente pueda hacer. Eso es por un lado. Por otro lado, y de hecho sitio propio se genera por esto, tiene que ver con en este momento el cambio de plan que se hizo, los reglamentos que se hicieron, visibilizan solamente un pequeño sector del mercado, que es el de vivienda nueva. Y en cuanto al derecho constitucional de la vivienda, nunca especifica si es para adquisición o para tener por lo menos un lugar donde estar. Yo sé que en otros países existe la vivienda temporal, existe la vivienda de alquiler, existe el tiempo compartido, hay un montón de cosas. Aquí se piensa de que solamente es comprar y o alquilar. Y aún así, existen un montón de otros modelos de vivienda que no tienen que ver exactamente con el formato tradicional de departamentos, que es desde, no sé, pues las habitaciones para estudiantes, la vivienda colectiva para adulto mayor, N cantidad de cosas que pueden servir y que ya se están empezando a dar, pero con la normativa que existe no permite que se inviertan en ese tipo de unidades de vivienda para segmentos de menores recursos. Entonces hay unas limitantes de la normativa que no permiten que el privado entre y el Estado ahorita no tiene la capacidad de entrar ni de dar las garantías. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de Perú, nosotros tenemos tres programas, ¿no? Mi vivienda, techo propio y sitio propio prácticamente. Chile tiene más de 15 formas de tenencia de vivienda distintas y productos distintos
para fomentar la diversificación y ellos han logrado ir reduciendo la brecha sustancialmente. Nosotros no. Bueno, no me queda más que suscribir el comentario que has hecho, pero con algunas, algunos añadidos. En primer lugar, una constitución no lo puede decir todo. La Claro, constitución te marca las pautas básicas para el desarrollo del ordenamiento jurídico. Entonces, ya con reconocer hoy que el derecho a la vivienda no es un derecho implícito, sino es un derecho explícitamente puesto en el texto, ya, ¿qué alcances tiene la vivienda? Si el derecho a la vivienda es acceso a la vivienda y en qué condiciones a la vivienda, eso ya es competencia subnacional. Y lo que está fallando no es la Constitución, lo que está fallando es la administración. los Lo que está fallando, reglamentos y los planes y los bonos, ¿por qué? Pero ¿quién es quien planifica? ¿Quién es el que ejecuta lo planificado? Ya sea directamente o por medio de otros, tal cual. ¿no? ¿Mm? Entonces, ¿quién es el que supervisa? ¿Quién es el que pone las pautas? O sea, léase, la normativa. La respuesta es clara. La respuesta es bien clara, Fernando. La respuesta es administración pública, administración pública, administración pública. Sí, ¿No? sí, No hay otra cosa. El tema allí, si me permites, es que tenemos más de 1000 bocas que se pueden pronunciar al respecto. sí, 1000 municipios, más de 1000 municipios, más de 100 municipios distritales, más de 100 municipios provinciales, más de 20 regiones y un gobierno nacional. Y todos tienen competencia en el tema. sí, Y el ente que debería ser el rector, que es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es un ministerio que maneja mucho dinero, pero no tiene instrumentos para poder asegurar que la normativa está bien diseñada, entre otras cosas, lo que se hace en otros países, y tú lo sabes muy bien, es que estas normas son sometidas a consulta pública, sí, obligatoria, facultativa. O sea, la lógica del derecho y los derechos hoy es una lógica dialógica, una lógica de conversar para justificar, para legitimar lo que se hace. Acá, eso se hace tarde, mal y nunca. ¿Qué pasa? Tienes muchas bocas que opinan sobre lo mismo y no opinan lo mismo sobre lo mismo. Tú has puesto varios ejemplos de vivienda, pero yo te puedo poner un ejemplo desastroso. Costa Verde. Eso es un desastre. Hay supuestamente competencias nacionales, hay supuestamente una autoridad autónoma, hay supuestamente competencias municipales y la competencia de la municipalidad provincial. ¿Quién se entiende? claro. ¿Ya? Todos tienen capacidad normativa, ¿no? Entonces, ya no hablemos de vivienda, hablemos de construcción. ¿Qué ha pasado? Contra el plan que estaba habilitado, hay distritos que han permitido la construcción de centros locales. ¿Y cómo lo sacas? Claro, pues, ¿Ya? claro. Entonces, allí sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero pongamos las cosas en su justo término. No le puedes pedir a la Constitución lo que una Constitución no puede decir, ¿ya? Claro. Lo que le tienes que pedir a la administración que haga bien su trabajo y que lo haga de manera coordinada. Y no ha estado haciendo bien su trabajo en el sector vivienda y no ha coordinado con los diferentes actores. Cada cual ha entendido la película como quiere. Es que no ha habido diálogo. De hecho, hubo todo un esfuerzo a nivel intergremial de tratar de, o sea, que se llegó a modificar la definición de vivienda de interés social para que no sea una vivienda subsidiada y no se politice como una vivienda para personas de bajos recursos, sino que la redefinición actual te dice que es cualquier vivienda promovida por el Estado. Y ¿Ya? Pero eso promovida no es puede ser interés bajo social. normativa o subsidio, o los dos. Pero eso no, pero claro, porque el Estado tiene una actividad de fomento, la mencionan de fomento, que significa subvenciones, subsidios y otro tipo de acercamiento sobre, se piensa, pero ahí está cómo estamos concibiendo el interés social. Claro. El interés social es no favorecer a todos, es favorecer a los más o las más vulnerables. Punto. O sea, lo que, Me permites, cuando la regulación que se plantea dispersa y diversa está entendiendo que interés social es la que tenga la capacidad de la repartición estatal de hacer o de autorizar, tienes viviendas de interés social en distritos residenciales. claro, claro. Ahí creo que
hay un debate abierto, o por lo menos yo entiendo de que podría haber un debate abierto por las cosas que he venido escuchando, que es que el interés social de la vivienda está definido en la Constitución como que todos tengan vivienda digna y adecuada, pero que mediante los programas de subsidio y los programas de incentivos se busca aterrizar justamente reducir la brecha, pero que lo que se busca o el interés social finalmente es que sea vivienda formal, que sea vivienda que ante el Estado tenga todos los papeles de la ley y que además esté dentro del sistema, digamos, financiero formal, que pague sus impuestos, que pague sus arbitrios, y si se pide un crédito hipotecario, que pague su deuda. Pero, claro, siempre se ha entendido, o por lo menos siempre se ha dicho, de que el interés social es para la vivienda de menores recursos. Ese debate lo hemos tenido con Capeco, lo hemos tenido en ACI, pero justamente ahí creo que está el kit del asunto. Falta alinear, falta un líder que ahí alinee cuál es la forma de pensar que debe de Bueno, seguirse. es que, a ver, vamos despacio. Disculpa. El concepto de interés social es lo que llamamos los abogados un concepto jurídico indeterminado. O sea, no hay definición, hay Eh, comprensiones, hay nociones. Entonces, tú puedes ver el vaso medio lleno, yo lo puedo ver medio vacío, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El problema no es la idea del interés social, el problema es cómo se está comprendiendo lo que es interés social. Lo que está entendiendo como interés social es que si yo tengo una habilitación para autorizarte a construir, te autorizo a construir, ¿ya? No importa dónde. La zonificación, bien, gracias. Eso se cambia en los catastros casi como que nos cambiamos de camisa en algunas municipalidades, ¿ya? Entonces, allí está el problema. El problema es que no se quiere entender que el derecho y los derechos tienen que ser básicamente para favorecer a los más vulnerables, a los que no pueden satisfacer sus necesidades humanas básicas, no pueden desarrollar su Nivelar la desarrollo cancha. potencial. Entonces, ¿qué pasa? Como yo tengo la habilitación para permitir construir e incluso puedo tener un presupuesto para construir directamente, no lo hago con ninguna planificación, no lo hago con una coordinación, sino digamos, con interés cortoplacista, y por no decir muchas veces, para favorecer a ciertos grupos, que Claro, son los que al final van a sostener mi gestión y van a sostener mi campaña posterior. ¿Ya? ¿Qué claro. es lo que pasa? Entonces, en vez de construir diversidad de tipos de viviendas que se manejan en el derecho comparado, acá todo el mundo quiere, como pasa con los autos, todo el mundo quiere tener su auto propio. Y eso no funciona en una ciudad grande como Lima, como Arequipa, como Trujillo, ¿ya? Para eso existe el transporte público que tiene que ser de calidad. Ya verás tú si lo asumes directamente, si juegas por los particulares, eso ya es, digamos, negocio del modelo que tiene que cumplirse, ¿ya? Lo que pasa es que el modelo está en el papel, los planes están en el papel, y hay muchos planes no articulados entre sí y hay mucha vocación por intereses cortoplacistas de no cumplir siquiera los planes que aprobaron. Claro, por eso los 4 años de ciclo que nosotros tenemos y que no podemos hacer proyectos a 10, 15, 20 años, sino que tenemos que pensar en el resolver el ahorita. Porque Y además, aun cuando ahora se ha habilitado la reelección de alcaldes y de gobernadores o de alcaldesas y gobernadoras, la tasa de reelección es muy baja, con sí, lo cual tú estás descubriendo el mundo cada 4 años. Y cada quien tiene su propia comprensión de su plan distrital, de su plan provincial, de su plan regional o de su plan nacional. claro, Y no están dispuestos a sentarse. Y cuando se sientan, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Una cosa es hacer la mímica que estás recibiendo y otra cosa es tratar de procesar lo que el otro, la otra te está diciendo. claro, claro. Aquí se oye, no se escucha, en el mejor de los casos. Una gestión muy distinta al mismo distrito fue la de Manuel Velarde versus la que siguió, donde tuvieron unos cambios de normativa para fomentar la inversión en el distrito y la residencialidad, porque en ese momento había una zona que era la zona donde estaban las oficinas, todo esto, y en la noche y los fines de semana nadie vivía ahí. Entonces se crea la zona Zen de San Isidro, buscando departamentos de 40 metros cuadrados para arriba, y con eso también se reduce la cantidad de dotación de estacionamientos porque querían que la gente viva ahí, camine ahí, trabaje ahí.
y en la siguiente, digamos, periodo de alcaldía, se termina derogando la zona CEN y se terminan restringiendo las áreas mínimas a lo que ahorita tenemos prácticamente, que es 90 metros cuadrados, 140 metros cuadrados, con un montón de estacionamientos. Entonces, digamos que esa bipolaridad de nuestros candidatos, a pesar de que son de la misma tendencia o corriente de pensamiento, tienen planes muy distintos y no hay forma de hacer planes articulados, como dices tú, a largo plazo. Y ahorita es el escenario que no nos queda de otra más que, digamos, prever cuál Bueno, podría ser aquí una solución o cuál podría ser una forma de poder sobrellevar esto para poder tener mayor predictibilidad en todo caso. ya, ¿cuántos años tengo para contestarte? Esperemos que de A ver, 5 la minutos. respuesta tiene muchos niveles, ¿ya? Y tiene muchos actores. En primer lugar, en una ciudad grande, una conurbación grande como Lima Callao, a nadie se le ocurriría tener más de 40 alcaldes distritales. Esto es un comentario antipático porque parece antidemocrático, pero bueno, Colombia es un solo ciudades, alcalde que toma la decisión. En ¿qué? Colombia es un solo alcalde el que toma la decisión. Todos los demás son Bueno, en administrativos y Colombia, tienen que pero seguir. ándate a Nueva York y lo que tú tienes es un delegado en Brooklyn, tienes un delegado en Queens, pero tienes un solo alcalde, una sola alcaldesa. Punto. Eso es antipático decirlo porque la gente quiere tener su alcalde o su alcaldesa a la mano. Pero si todos van a tener las manos en el mismo plato, hay mucho rebato, ¿ya? Y si ya eso no se va a cambiar, pues hay que jugar con los niveles de colaboración, de cooperación, que ya además no son nada nuevos. O sea, ya la doctrina administrativa escrita hace muchos años sobre los niveles de articulación. Pues, dos, no sé hasta qué punto es beneficioso haber planteado la posibilidad de la reelección de los alcaldes y los gobernadores. Yo creo que es una cosa que hay que pensar con más detalle, ¿ya? Mira, no Porque, solo eso, sino el ámbito incluso sobre el cual pueden decidir, porque hablar no, no, de... a eso quería ir después, si me permites, ya. El tema es algo que la realidad ha puesto en completo debate, es el modelo de descentralización territorial que tenemos. Porque si yo hago lo que se hizo en el gobierno de Toledo, transfiero presupuestos, transfiero competencias, pero no le doy capacidad de gestión a las zonas, terminan gastando tarde, mal y nunca. Claro, O se fomenta los espacios de corrupción. Entonces, si yo te voy a transferir, que quiere decir ya no soy el responsable, tú eres el responsable, esto tiene que hacerse con el equipo completo. Y eso no se hizo. Cuando se quiso hacer el referéndum para hacer las macroelecciones, se hicieron bajo propuestas de gabinete que no respondían a la realidad. La gente votó en contra de eso y tenemos básicamente la misma estructura del virreinato. claro, Y eso era viable para el virreinato porque el virreinato pensaba que todo se concentra en Lima para salir por Puerto de Callao y llevárselo a la península. Pero ahora eso no es viable. no, Tú mejor que yo sabes las diferencias enormes que hay en el Producto Bruto Interno que genera Lima Callao, el que generan 8 regiones y el que genera más de 10 regiones, ¿no? Eso no se sostiene. Y si además cada cual puede decidir sobre temas como vivienda, sobre temas como saneamiento, como quiera, cuando quiera, ya. Unificación de la normativa, fortalecimiento del órgano rector, poner en discusión el modelo. Y si no hay no hay discusión política, bueno, plantar al intérprete de la Constitución o a los órganos que son resolutivos en la administración a que tomen definiciones, cosa que no se hace, cosa que no se está haciendo. cosa que no se hace. Aquí se deja hacer. No Entonces, se entiende que podría haber la una planificación iniciativa. realmente es una mala palabra. Y no, todo Estado tiene que planificar. Ujú, No llegar a los hobbies que existían hace un tiempo, donde todo está completamente previsto, pero alguien tiene que tener la manija, alguien que tiene que tener la asa, la asa de la taza. sí. Si no, puede pasar cualquier cosa.
Ese es el problema, querido amigo. Ese es el problema, ese es el problema. Bueno, mira, la conversación da para muchísimo más, pero no te quiero quitar más tiempo porque sé que estás bien ocupado. Sí, estoy Te agradezco muchísimo, de acá hecho, te tengo dos agradezco muchísimo. asistentes y están desesperados porque ya quieren irse a almorzar. Pero bueno, Dale, dale. este, Te agradezco pero mucho y encantado para cualquier otra oportunidad, Fernando. Un gusto. excelente, excelente. Eso te quería preguntar. Si en alguna otra oportunidad, por favor, me das De más tiempo, acuerdo, yo con feliz. todo gusto, con todo gusto. ¿Sí? Cuídate. Siempre. Chao, chao. Chao.